Buenos días, arquitectos y futuros arquitectos. ¿Alguna vez se han preguntado cómo le hacen las personas con discapacidad para vivir en una casa? ¿Qué complicaciones tienen? O si necesitan alguna instalación especial o un elevador en su casa, literalmente. ¿Qué es lo que normalmente todos pensamos? Bueno, el día de hoy vamos a ver este tema. Viéndolo desde cierto punto, nadie está exento de en algún momento tener alguna discapacidad, de que nos pueda pasar algo, de que en algún momento tengamos algún familiar o alguien que tenga alguna discapacidad. Entonces, a veces es importante saber cuáles son las medidas necesarias, los espacios o qué se necesita tener en cuenta para una persona que tiene discapacidad, que en dado caso podríamos ser inclusive nosotros. Bueno, para esto tenemos la accesibilidad. ¿Qué es la accesibilidad? La accesibilidad es esa capacidad de que todas las personas en general puedan acceder y utilizar los espacios sin problema alguno, con independencia y sin batallar. Entonces, el día de hoy vamos a ver algunos espacios y qué se necesita para este tema. Cada país tiene sus normas de accesibilidad, dado un promedio de la altura y el tamaño de las personas. Por ejemplo, normalmente aquí en México, las personas son más chaparritas que en otros lados. En Estados Unidos, la gente tiende a ser más grande en cuanto a altura y en cuanto al tamaño. Temas de la región, de alimentación, de la cultura, hay muchas cosas que tienen que ver, pero en este tipo de normas es como un censo general de la población. Ahora bien, podemos tomar medidas generales que podemos considerar en estos temas. Por ejemplo, una persona abarca 60 centímetros de aquí a aquí, por decir algo. En general, yo soy más grande, entonces a lo mejor yo en 60 centímetros estaría muy incómodo, pero es algo general de lo que abarca la gente. Hay una persona que te abarcaría inclusive 40 centímetros y estaría muy bien, y hay otras personas que no. Entonces, dado este número, vamos a empezar con el ancho de los pasillos. Un pasillo, por medida muy mínima, tiene que tener alrededor de unos 70-80 centímetros para pasar nosotros y poder acceder hacia donde termina el pasillo, ¿no? Bueno, en cuanto a accesibilidad, lo mínimo que podría tener sería aproximadamente 1 metro. ¿Por qué? Vamos a traer una silla de ruedas en algún momento o muletas que no abarcan el mismo espacio que yo caminando, sino que tenemos que tener accesorios en esta forma o en la silla y darle a las llantas, por lo cual ocupamos más espacio. Lo mínimo, por lo tanto, sería 1 metro para poder hacer este movimiento sin lastimarnos, y el óptimo sería 1,20 metros. Este 1,20 m nos ayudaría a poder estar libremente moviéndonos y, en dado caso y ajustado, dar un giro si se necesita, que para dar los giros es 1,50 la medida necesaria para poder dar el giro bien y sin batallar. Pero en medidas mínimas, si nos vamos ahí, es 1,20 el espacio que necesitamos. En el segundo punto tenemos las rampas. Las rampas de acceso es muy importante, y yo creo que es la cosa que más se tiene que tocar en estos temas, ya que normalmente las casas las tenemos más altas que la calle o que la banqueta. De la calle sube aproximadamente 20 centímetros a la banqueta, y de la banqueta al interior de nuestra casa sube aproximadamente otros 20, a veces 40, 60, hasta 1 metro. Depende de la altura que le demos a la casa y cómo tengamos los terrenos. Entonces, hay que considerar en esos espacios, si tenemos del exterior al interior, escalones grandes, o ya dependiendo de qué tamaño sea, las rampas que vamos a poner. Si bien cuando hacemos los diseños de las casas no metemos rampas de primera, cuando hay un tema de accesibilidad que ya después vamos a utilizar silla de ruedas o algo por el estilo, tenemos que considerar la pendiente de la rampa. Estas pendientes podemos verlos en puentes peatonales y en accesibilidades de algunos edificios, que tenemos rampas empinadísimas que llegan a 20%, 15%, que estás hablando de por cada metro son 20 centímetros. Entonces, de aquí a esta altura vas a subir hasta esta altura, y es algo imposible cuando estás en silla de ruedas. Cuando son motorizadas es más sencillo, ya que el motorcito tiene su capacidad y ya nos dice literalmente el porcentaje que puede subir. Pero cuando andamos en silla de ruedas a mano o alguien nos está empujando, es un poco más complicado. Depende de la fuerza de la otra persona o del que esté en la silla de ruedas para subir. Entonces, lo ideal es tener de un 10 a un 12%. Entre menos empinado esté y más larga sea la rampa, es mejor para la persona que va en la silla de ruedas.
Entonces es un tema muy a considerar para pues, no hacer sufrir y batallar a estas personas y que realmente puedan darle el uso normal a las cosas. Bueno, para el tema de las puertas es básicamente lo mismo que los pasillos, tener nuestros pasillos anchos de 1 metro a 1,50 y en las puertas ya puede ir a partir de 80 centímetros. Algo más pequeño se incomodaría, pero a partir de 80 centímetros, 90, 1 metro que sea nuestra puerta, tenemos total acceso hacia ella. Ahí no hay mucho problema. Cuando ya tenemos puertas más pequeñas que son para lugares muy ajustados de 60 centímetros, es muy complicado pasar en esos espacios. Normalmente cuando tenemos esas puertas, yo creo que el espacio no nos va a dar para tener una persona con silla de ruedas. Entonces, un tema a considerar, a partir de 80 centímetros las puertas hasta 1 metro que tenga, está excelente. De aquí lo siguiente son los baños. En cuanto a los baños no hay tanto problema. Las alturas para el sanitario vendría siendo la misma, un sanitario normal. La altura para el lavabo, a lo mejor sí podríamos reducirlo un poco hasta 75 centímetros para que sea más cómodo lavarse las manos. Y en cuanto a las regaderas, igual que el sanitario, normalmente se utilizan estos tubos para poder agarrarnos cuando tenemos que hacer fuerza para levantarnos o para sentarnos. Y el espacio que hay que dejar para poder maniobrar es aproximadamente 1,50 m para poder movernos en la silla de ruedas. Y si andamos pues para cambiarnos, etcétera, pues tener un buen espacio que no nos moleste. El espacio mínimo que hay que tener entre pared y muebles o mueble y mueble es 1,50. Si en algún punto tú tienes 1,50, yo puedo totalmente girarme y sin ningún detalle chocar con nada. Entonces hay que tener esto en la consideración cuando queremos hacer un diseño y que tenga accesibilidad o considerarlo si tenemos el espacio suficiente. Otro punto que podríamos tocar, y básicamente es lo mismo, son las cocinas. Las cocinas, lo ideal es tener nuestras alturas a 75-80 centímetros cuando mucho para estas accesibilidades. La altura normalmente vendría siendo entre 85 y 90 centímetros. Uno pensaría que no es mucha diferencia, son aproximadamente 10 centímetros, que es bien poquito. Pero en el tema de utilizar, igual, cuando tenemos nuestras cocinas para nuestra altura, a una estatura más baja, que son estos 75 centímetros, terminamos a veces de cocinar, de lavar con dolor de espalda nosotros. Entonces, estos temas son para ya, cuando hay un tema de accesibilidad, hay que reducir este tamaño para poder utilizarlos y tener el alcance, llaves, la estufa y pues, los diferentes espacios para preparado, para poder darles el uso sin problema. Bueno, el siguiente punto a tomar en cuenta es la iluminación. De igual manera, cuando tenemos nosotros los accesorios más abajo, cocina, lavabo, cajoneras, etc., pues la iluminación tiene que ser a lo mejor un poco más brillante o con mayor luminosidad para que nos pueda alcanzar estos espacios, no batallar con la vista y no tener problemas al momento de estar trabajando, de estar haciendo, de estar cocinando y poder tener total control nosotros del espacio que tenemos y una buena intensidad de luz para poder trabajar a gusto. Ahora, yo sé que todos estos temas los he estado hablando como para personas que tienen silla de ruedas o que traen muletas, que es de las situaciones más comunes que nos podrían pasar, ya que nos podemos lastimar un pie, torcer la pierna, la rodilla, y pues estamos en su mayoría más expensos a eso. Ahora, claro que hay personas que tienen discapacidad visual, discapacidad auditiva o del habla. Entonces, para este tipo de situaciones, en la distribución arquitectónica, claro que se puede trabajar. Oye, el espacio, aquí hay pasillos, esto va a estar abierto, aquí va a estar la sala. Y en esos temas normalmente, en los visuales, es más tema de aprender cómo está el espacio dividido, dónde hay muros, dónde va a estar la sala, dónde va a estar nuestra cocina. Y nos podemos apoyar de la domótica. Por ejemplo, en cuanto a domótica, podemos utilizar Alexa, podemos utilizar el Home de Google y con esto utilizar focos inteligentes, apagadores inteligentes, para no estar batallando, por ejemplo, si yo tengo una debilidad visual, con el clima. Oye, pues estar buscando el control y siempre lo puedo dejar donde mismo, pero en dado momento que llegue alguien de visita, prende el clima y lo deje en otro lado, va a ser un problema para mí encontrarlo otra vez. Entonces nos apoyamos de estos sistemas para ponerle a Alexa, ¿sabes qué? Alexa, apaga el clima.
Alexa, apaga la luz. Entonces ya hacemos diferentes sistemas con casas inteligentes para poder tener la accesibilidad de estas personas, ya sea discapacidad auditiva, discapacidad visual, en silla de ruedas. Se puede utilizar para un montón de cosas que ahorita con el nivel de tecnología que tenemos es una chulada y no tenemos absolutamente para qué batallar en muchísimos aspectos que ahorita podemos resolver con la tecnología. De igual manera, con este tema de la inteligencia podemos poner alarmas auditivas o alarmas visuales, por ejemplo focos que brillen o alarmas de audio cuando se abre una puerta, cuando se abre una llave, cuando prendamos el clima, para que en dado momento, si carecemos de cierta capacidad o habilidad auditiva del habla, de audio, poder acceder por medio de otros sentidos a estas alarmas o este conocimiento de que ya se prendió, ya se apagó, ya se cerró, ya se fueron, tiene seguro la puerta. Hay un montón de cosas que podemos ponernos creativos y hacer infinito, hasta donde llega la imaginación. La última recomendación que les podría dar es que se suscriban al canal porque traemos constantemente temas de arquitectura, de un montón de cosas, de construcción, de diseño, este tema de accesibilidad, obras en proceso, métodos de construcción y un montón de cosas más que la verdad que a mí me hubiera gustado mucho aprender cuando yo estaba en la carrera. Entonces los tenemos aquí a la mano y hay que aprovecharlos. Y pues nada, en conclusión, cuando hay oportunidad hay que aprovechar estos temas de accesibilidad para los espacios que tenemos. No solo por el tema de accesibilidad, sino que también son más cómodos para los usuarios y nuestros clientes de poder tener espacios más amplios. Y si en algún momento llegan a tener algún problema o hay alguna visita, tener esa accesibilidad de que no haya que mover nada, que no haya que afectar los espacios y puedan usarlos tal cual como están porque ya estaban hechos para eso. Y un tip extra que yo siempre le digo a la gente, siempre, sin falta, cuando hay un diseño de una casa o hay algo por construir, es dejar un espacio en el piso de abajo, en la planta baja, que si bien no sea una recámara ahorita, puede ser un estudio, puede ser una sala grande, que ya después, cuando hay algún problema o dentro de 30, 40 años, se llega a necesitar porque ya no se pueden subir escaleras o es muy complicado, cerramos con tabla roca y ahí puede haber una habitación, la cual esté cerca del baño de visitas y poder utilizarlo si es momentáneo o si es permanente ya, que el espacio ya esté pensado para eso y no batallar a futuro con que, híjole, me voy a quedar sin comedor, me voy a quedar sin sala, me voy a quedar con una cocina chiquita porque no había pensado en ello. Entonces, siempre tenerlo. En todos los proyectos nos puede servir este tema. Y, pues bueno, para futuro es una chulada no tener que preocuparte por espacios, por remodelaciones enormes, por construcciones, porque ya estaba el espacio pensado para ello y no hay más gasto que hacer que el de dividir lo que ya estaba dividido o simplemente meter los muebles a lo que era el estudio o un cuartito de visitas. Y bueno, sin nada más que decir, les agradezco mucho que se hayan quedado hasta aquí, que hayan visto todo el video o a lo mejor solo la última parte o que hayan visto cierto punto que les interesó del video porque significa que les estoy dando buen contenido. Entonces nos vemos en el próximo video. Si quieren ver otro tema de arquitectura como por ejemplo los patios interiores, métanse a este video.